interesa también el tema de cómo los complejos individuales se masifican y pueden presentarse como complejos, de naciones enteras. Y eso obviamente lleva a que se enfermen de alguna manera las sociedades. ¿Existen las sociedades enfermas desde el punto de vista psicológico, Cristina, y es reversible ese efecto de los complejos masificados? Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que la psicología social fue primero que la psicología individual. De modo que si el individuo se enferma, la sociedad también se puede enfermar. Es decir, un grupo humano determinado puede desarrollar una patología. Esto es una realidad. De modo que para salir, y hay sociedades por supuesto más enfermas que otras, hay sociedades que se han sanado, ¿verdad? Para poder hacerlo debemos ser justamente muy sinceros con nosotros mismos. Tú mencionabas la palabra irresponsable. Yo me hago no responsable de la situación, la culpa es del otro, no soy yo. Eso se llama exculpación. La culpa viene del latín afuera, y quiere decir la culpa afuera. La culpa nunca la tengo yo, la culpa la tienen los otros. Entonces, hay que hacer una suerte de mea culpa, utilizando el término, para entender qué es lo que nos está pasando. Pero en tanto y en cuanto, es muy complejo esto, porque empezaría también con una revisión no solamente de las familias, sino de los sistemas educativos de los países, ¿verdad? Sabemos muy bien que las sociedades, los dirigentes pueden enfermarlas perfectamente por falta de conocimiento, por llevarlas a un nivel de la niñez, a tratarlos como niños, no dejar que desarrollen un pensamiento crítico. De modo que lo que se puede hacer sin duda es trabajarlo en principio desde la familia. Es ocioso decirlo esto, pero en un mundo en donde la familia se está desestructurando, y yo doy sobre esto en el tema porque fundé la Universidad de la Familia Brasil, que es un pensum justamente para que los padres aprendamos a criar hijos mejores. ¿Para qué? Para dar un mundo mejor, para que la psicología social sea mejor, para que podamos convivir unos con otros. De modo que la familia, después la familia intervenir en la educación de los hijos en cuanto a supervisar a dónde los enviamos, a qué colegios. Esto parece una cosa, pero es el ABC, tenemos que volver a las fuentes, a las bases, porque si no volvemos a las bases y seguimos como estamos ahora, sin hacer una revisión del pasado, ya estamos fracasando, ¿no? Los grandes países, el mundo está en un estado realmente peligroso, pero a nivel humano esto es lo más terrible, porque ahora nos viene la inteligencia artificial, atención con eso. Entonces vamos a profundizar mucho más nuestra familia, nuestro mundo, que está muy altamente materializado, un mundo pragmático, en donde estas verdades, estas charlas, por ejemplo, que tú propones no existen. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo rápido, hay que hacer todo superficial. Y así criamos a los hijos, así los mandamos a la escuela. Mira, en la familia se aprenden los valores y los principios que van a regir la vida del individuo. El colegio no enseña esos valores y esos principios. El colegio enseña un pensum, enseña geografía, enseña matemáticas. Pero entonces nosotros nos enligamos de los chicos y los mandamos a la escuela. Que los eduque la escuela. No, la educación, digamos, de los principios y de los valores, o la enseñanza de los principios y los valores corresponde a los padres y la educación corresponde a los niveles educacionales correspondientes de cada país, pero con la intervención de los padres. Esto es lo básico. Después, una vez que nosotros podemos tener o desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad?, vamos a poder elegir mejores gobernantes. No nos van a colocar en un rol de niños, no nos van a mentir tan fácilmente, porque si no,
si nosotros no usamos ese pensamiento crítico que anida en la corteza prefrontal, nos quedamos con el cerebro emocional y ahí es donde funcionamos. Y entonces ahí no podemos pensar. Creo que esto es una autorreflexión que todos tenemos que hacernos. No busquemos grandes respuestas teóricas o académicas, busquemos respuestas humanas, porque como nos estamos tecnologizando tanto que pareciera que todo esto queda allí y se pierde y muere. Ni siquiera es deshumanización, porque existiría la esperanza de volver a humanizarse, pero no hay una deshumanización, hay una robotización, hay algo que está sucediendo en la sociedad que lo tenemos que poner, por supuesto, en la mira para poder estar, para pasar, porque hay otro concepto que me interesa mucho, que es la filoxenia, ¿no? La filoxenia, que quiere decir justamente la hospitalidad, el amor al semejante o el recibir al semejante mejor. Por ejemplo, si nosotros usamos el pensamiento crítico, podemos usar más esta filoxenia. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de una manera diferente aquel que llega a nuestro país. De modo que hay muchísimo para hablar, sobre todo en el terreno de la ética y la moral, que son dos cosas que tampoco se enseñan porque se confunden. Es decir, la moral, como te decía, viene del latín mos, que es costumbre que todos acordamos para vivir tranquilos y no matarnos. Pero también está la ética, y la ética es un concepto muy antiguo que en sus primeras etimologías viene del ethos. El ethos, ¿qué es? Era el territorio donde vivían los animales, ciertos animales, cada uno en su territorio. Después, con el tiempo, se trasladó a la morada del hombre, a la morada interior del hombre. ¿Cuál es? Esa voz que nos habla por las noches cuando apoyamos la cabeza en la almohada y nos dice las cosas que hicimos bien o hicimos mal. Si no tenemos esto desarrollado de la ética, lógicamente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Todos decimos la culpa es de los demás, como tú mencionabas, yo no hago nunca nada mal, y entonces estamos yendo hacia una ética. Bueno, Adela Cortina tiene otro libro muy bueno que se llama Ética sin moral, ¿verdad? O moral sin ética. Y entonces eso se destruye. Cuando la ética no existe, entonces se destruye la moral. Es muy importante pensar estas cosas.